Hoy les voy a hablar del libro El caballero de la armadura oxidada. Este libro fue escrito el 1 de mayo de 1987 por Robert Fisher, que nos presenta una obra en prosa bella y sutil. El caballero de la armadura oxidada nos traslada a un ambiente medieval que está lleno de reyes, princesas, magos y sobre todo caballeros. Fisher crea este libro como un manual de autoayuda para las personas que se aferran a algo. Aunque Fisher no tenía este problema, siempre fue bueno dando consejos para encontrarte a sí mismo, así que sabía muy bien lo que escribía. Vivía en un castillo con su mujer y su hijo. Este siempre estaba matando dragones y salvando princesas, solo para demostrar que era bueno, generoso y amoroso, hasta el punto de llegar a dejar de lado a su familia. Él siempre usaba una armadura la cual adoraba, hasta que un día decidió dejársela puesta para estar siempre preparado para batallas, justas o lo que fuera. La mujer del caballero, cansada de siempre tener que estar alimentándolo a través de la visera y de que ya su hijo ni siquiera se acordara de su rostro, lo amenazó diciendo que si no se quitaba la armadura se iría lejos de él. El caballero intentó quitársela, pero no pudo, así que decidió pedir ayuda. Fue donde el herrero y el herrero tampoco pudo quitársela porque la armadura se le había quedado atascada. Así que decidió ir a buscar al rey a pedirle un consejo. Pero el rey no se encontraba, así que se topó con Bolsa Alegre, quien le dijo que la única manera que tenía de quitarse la armadura era recurriendo al mago Merlín, que se encontraba en el... quien le dijo que para quitarse la armadura debía marchar por el sendero de la verdad, junto a Rebeca, una paloma y ardilla llamada Ardilla. En este sendero se encontraría con 3 castillos. El castillo del silencio, en el que aprendió que nunca se había quedado en silencio a meditar, y cuando lo hizo, descubrió a su propio yo llamado Sam, lo que le demostraba que nunca se había escuchado a él mismo. También pasó por el castillo del conocimiento, en el que se dio cuenta que en realidad él no amaba a sus seres queridos, o tal vez sí los quería, pero también los necesitaba. O no a ellos mismos en sí, necesitaba su amor, porque él no se amaba a sí mismo. Y también se dio cuenta que él solo había vivido para demostrar que era una persona buena, generosa y amorosa, pero en realidad ese no era él mismo. También tuvo que pasar por último por el castillo de la voluntad y la osadía, en el que se encontró con un dragón llamado la duda y el miedo, que no lo dejaba pasar, porque el caballero no tenía ni voluntad ni osadía para darse cuenta de que el dragón solamente era una ilusión, no era real, era creado por su miedo. Luego de que el caballero demostrara que sí contaba con esto, el dragón se empezó a disminuir su tamaño hasta convertirse en nada y desaparecer, y cuando fue a abrir la puerta también desapareció. Y al fin, cuando llegó a la cima, leyó una inscripción que decía que se soltara del peñasco de su vida, y al soltarse empezó mágicamente a caer. De aquí cayó, y en vez de caer así, iba subiendo, y cuando subió se encontraba sin su armadura y sintió el aire, el bienestar que le daba estar sin la armadura. Mis personajes favoritos de este libro fueron primero Merlín. Era un señor anciano que ya tenía hartos años porque ya había entrenado a otro guerrero. Era muy sabio, decía muchas cosas que de verdad llegaban al corazón. Y fue el que ayudó a orientar al caballero en su destino para poder quitarse la armadura. Otro de mis personajes favoritos fue Sam. Sam era la voz interna que en el castillo del silencio se da a conocer. Era la voz interna del caballero, la otra mitad, la mitad más pura que tenía el caballero, el que sabía todo sobre él y el más sabio y el más sincero. Y después sigue Rebeca, que es uno de mis personajes favoritos porque también, como los anteriores, era súper sabia y se expresaba de una manera sin miedo. A pesar de que era un animal y era una paloma, se expresaba bien, sabiamente. Bueno, uno de los personajes que no me gustaron y que en sí podría decir que hasta odio fue Julieta,
era la esposa del caballero y a pesar de que ella tenía en gran parte la razón de estar enojada, tampoco me gustó su comportamiento porque el caballero intentó quitarse la armadura y ella aún así le dijo que no le creía, a pesar de que estaban casados y que se supone que en una relación hay unidad, hay... Uno le cree a la otra persona, Julieta no le creyó y no le hizo caso. Entonces, eso fue lo que me molestó de ella y por eso no me gusta ese personaje. Bueno, uno de los personajes que no me gustó, pero no es que no me haya gustado en sí el personaje, sino que no me gustó su actitud ni tampoco su nombre. Empecemos por el nombre. ¿Por qué no me gustó? Fue porque lo encontré muy poco original para lo que es el libro. Porque, por ejemplo, la paloma se llamaba Rebeca, no Paloma. En cambio, la ardilla se llamaba Ardilla, así, simplemente. Entonces lo encontré muy poco original, no tan fantástico como los otros nombres. Y tampoco me gustó su actitud, era muy arrogante, porque al toparse por primera vez con el caballero, se comportó como si ella supiera todo, cuando básicamente no era así. Entonces, eso no me gustó mucho de la ardilla. Bueno, 10 situaciones favoritas fueron la primera, cuando van todos juntos al Castillo del Conocimiento. Esa es mi parte favorita porque todos se ayudan y todos ayudan al caballero a descubrir cosas nuevas. Mi segunda cosa favorita es cuando el caballero queda atrapado en la armadura, porque de no ser por eso no hubiera pasado nada de lo que pasó y el cuento ni siquiera existiría. Es como la parte fundamental. Otra de mis cosas favoritas, mi acontecimiento favorito, es cuando encuentra a Sam. Cuando Sam aparece en el Castillo del Silencio. Porque Sam es la mejor versión que tiene el caballero. Y es la única versión que es correcta y acertada del caballero. También me gusta la parte en la que Julieta le dice que al caballero que ya no... que se irá. Que si no se quita la armadura porque hace al caballero darse cuenta de que en realidad ama. Si ama su armadura o ama a Julieta. También una de mis partes favoritas que me siento muy identificada es la que dice, la que aparece el dragón del miedo, porque solamente era real si nosotros creíamos que era real. Y eso me identifico porque cuando yo, por ejemplo, tengo miedo y pienso que las cosas son reales, siento como si fueran reales. En cambio, si pienso que no son reales, es como si desaparecieran. Entonces encuentro que está muy acertado esa parte del libro. También me gusta la parte en la que, o sea, no es que me guste que el caballero rescate a las damiselas sin su consentimiento, pero sí me gusta que él lo piensa de la manera en que no puede contentar a todo el mundo, porque es cierto, uno no puede hacer que todo el mundo esté contento con lo que uno hace. Otra parte que me gusta es cuando el caballero intenta quitarse la armadura por sí solo, porque él se da cuenta de que prefiere a Julieta y a su hijo antes de la guerra y su armadura. También me gusta la parte en la que llega el caballero a donde Merlín le dice que ha estado perdido tanto tiempo y Merlín le dice que ha estado perdido toda su vida. Y exactamente a continuación de lo siguiente, de lo dicho anteriormente, también dice que no ha ido a buscarlo y no se ha perdido tanto rato para que Merlín lo insultara. Y Merlín le contesta sabiamente que él siempre ha tomado la verdad como un insulto. También me gusta la parte que encuentro muy cierta, que es cuando el caballero despierta y Merlín le da una especie de jugo raro, a la que le llama vida, porque al principio es amargo, después le empieza a gustar y después ya es muy dulce, y es porque él aceptó lo que estaba tomando. Entonces uno tiene que aceptar a la vida y cómo es la vida. Y por último, lo que más me gustó fue cuando Sam le dice o le explica que él ya no tiene que demostrar su valentía ni su osadía, porque él ya la demostró, porque él siempre ha tenido eso en su interior y solamente había que sacarlo, ya había que dejar de tener miedo. Y también cuando Merlín le dice que
él se encerró en la armadura, como nosotros también nos encerramos y nos ponemos límites porque tenemos miedo. Miedo, por ejemplo, a que nos hagan daño o simplemente para protegernos de algo que pueda pasar en un futuro. Y es muy cierto. Todos tenemos miedo. Por último, estos son 10 datos curiosos o cosas que no sabías del libro El Caballero de la Armadura Oxidada. El género de este libro es de ficción. El tipo de narrador es omnisciente, o sea, es el que ve todo, el que cuenta lo que está pasando. Y también ocurren diálogos dentro de la historia. Otro dato es que el libro tiene 83 páginas y consta de 7 capítulos. Bueno, igual dependiendo de la editorial, pero lo de los capítulos sí son 7. Otro dato que no sé en sí del libro, pero es del autor y yo creo que también es importante, es que él nació en Estados Unidos, que empezó su carrera a los 19 años y que escribió famosos libros que puedes encontrar en cualquier lugar. Este libro nos enseña también diversas enseñanzas que están relacionadas con la ética en sus diversos aspectos. Nos enseña que a pesar de que seamos muy sociables, nos asusta estar solos. O no nos queremos enfrentar a situaciones en donde estamos solos y tenemos que estar con nosotros mismos o encontrarnos a nosotros mismos porque nos asusta. Este libro narra los sucesos y aprendizajes de la vida. En este texto está presente la narración, el diálogo y la argumentación. Este especifica los detalles a nivel de discurso. El motivo primordial es desmascarar al yo falso del caballero y dejar al yo puro, a la otra mitad de Sam, la verdad, porque Sam era el más puro. Entonces querían desmascarar a la otra parte del caballero, a la que sí era correcta y acertada y que se dejase ver. Y no que siguiera siendo el mismo señor arrogante que pensaba que era amoroso y generoso cuando no lo era, y que de verdad se convirtió en un. Bueno, muchas gracias por poner atención a cada cosa de lo que dije. Y eso. Adiós. I never needed you like I do right now. I never needed you like I do